Bueno, señores, oye, me agarraste fuera de base. Todos los miércoles, este programa va a ser un programa profundo en términos de tratar un tema que tiene que ver con la constitucionalidad, con el tinglado de leyes, con los códigos, cómo usted conoce los códigos, conoce sus leyes, cómo usted puede aplicar sus leyes, cómo puede beneficiarse y cómo puede defenderse de ellas. Sobre todo, cómo usted se obliga a cumplir cada ley para que usted no sea un objeto de sanción, pero mucho menos un peligro público. Un violador permanente de la ley es un ciudadano anormal, silvestre, porque la ley es para vivir en sociedad. Las leyes son normas que se dan las sociedades para que todos sus miembros vivan ahí. Entonces, vamos a iniciar. Estamos discutiendo el título. Yo estoy enamorado de lo que se llama una sección que se llama Academia Jurídica, donde un maestro, un constitucionalista joven, brillante, que está sentando cátedra cada día en sus pronunciamientos, profesor universitario de varias universidades, ya escritor de libros, pero usted lo ve con esa capacidad bisoña, con esa juventud que él tiene. Entonces dice, bueno, podemos hacer cosas. Hay talento por donde hacer. Omar Ramos Camacho va a ser nuestro profesor, pedagogo, orientador, lo que usted crea, una persona que le va a enseñar jurídica. Después vamos a hacer esta sesión interactiva, cosa. Omar Ramos, si la cámara lo puede tomar, ahí está. Buenos días, Omar. Muy buen día, don Licho. La verdad es que la sociedad dominicana se va a edificar con los comentarios que nosotros vamos a pronunciar sobre la Constitución, sobre las leyes, porque la realidad es que la República Dominicana debe de profundizar y hacer conciencia de que las leyes y el Estado deben de ser respetados, que los gobernantes y gobernados debemos todos vivir en una misma Constitución, en una misma ley. Usted ha tocado temas muy importantes sobre la inseguridad ciudadana, sobre la seguridad social, pero el tema de hoy que nosotros vamos a debatir, a escudriñar, es el tema de las reformas constitucionales y al mismo tiempo sobre el valor que tiene un referendo aprobatorio para que una reforma tenga ese valor jurídico, esa eficacia y pueda concluir para ser proclamada de manera directa. ¿Qué es una constitución para una sociedad, Omar? O sea, la gente dice la constitución, ¿qué es una constitución? La Constitución viene siendo como la ley suprema, en donde todos nos tenemos que regir por ella, en donde el principio de la supremacía constitucional, el Estado, los tres poderes del Estado, los extrapoderes tampoco pueden irrumpir, pueden vulnerar lo que establece esa Constitución. La Constitución tiene una parte orgánica y una parte dogmática. En la parte ¿Qué es lo que es orgánica y dogmática? ¿Qué es eso? En la parte orgánica. Recordar que estamos hablando con el pueblo y le vamos a dar cátedra al pueblo de lo que es cada cosa. En la parte orgánica entonces se define cuáles son los órganos, como su nombre lo dice, que van a describir y a escenificar el Estado dominicano. Aquí se comienza a hablar del principio de separación de poder y aquí se comienza a hablar de edificar al Banco Central, al Tribunal Constitucional, al Tribunal Superior Electoral, a la Junta Central Electoral. Toda esta parte... Eso es lo que norma los organismos del Estado. Lo que lo crea, la institucionalización del Estado, que va edificando cómo es que va a funcionar la República Esa es la Dominicana. parte orgánica de la Constitución. Mientras que la otra parte, que sería la dogmática, son los deberes que tenemos, las garantías constitucionales, al mismo tiempo los derechos que nosotros tenemos, cómo nosotros limitamos ese poder al absolutismo que existe no solamente en República Dominicana, sino que el poder debe de ser enmarcado en ciertos límites, en ciertos ejercicios en donde el gobernado tenga un parámetro de realizar, porque no se le puede dar rienda abierta a los gobernantes porque se pudiese convertir en una dictadura o en una especie de sucesión familiar. Vamos a ver si lo dividimos, profesor. Una es lo orgánico, que norma todo lo que es la parte institucional de los órganos del Estado. Todo lo que es una institución del Estado. La otra dogmática, que es lo que tendría que ver, según la explicación que usted ha dado, es la parte que dice nuestros derechos y nuestros deberes. Efectivamente. Esa es la dogmática. Y las garantías también de cómo nosotros hacemos exigibles estos derechos que la misma Constitución nos reconoce. Ahí existen diferentes tipos de derechos fundamentales.
primera generación, segunda generación y tercera generación. Se describen por... Pero están ahí en la Constitución los derechos fundamentales. Sí, efectivamente. Dentro de nuestros deberes y derechos. Dentro de nuestros deberes y derechos. En los derechos de primera generación son los civiles y políticos. Ahí es que se habla del derecho a la vida, el derecho a la igualdad, el derecho entonces a la participación, el derecho también... Se habla de una segunda generación, que son los derechos en donde el Estado dominicano debe de jugar un rol prestacional. El ejemplo, el derecho a la salud, en donde el Estado debe de Eso no es un derecho fundamental, o un derecho humano. Es un derecho humano y fundamental. Lo que sucede es con el término derecho humano, es que son derechos inherentes a la persona. La diferencia con derechos fundamentales es que están positivizados en la Constitución, están transcritos, esos derechos humanos que son de reconocimiento internacional, esos mismos derechos humanos vienen al Estado Dominicano cuando se inyectan en la ley sustantiva de nosotros, en la Constitución Dominicana, y se vuelven fundamentales. Ahora, todo derecho fundamental es un derecho humano, todo. Ahora, no necesariamente un derecho humano va a ser fundamental, porque dependiendo del país y el reconocimiento que se le dé en determinado Estado, ahí es que va a suceder. No en todos los países, por ejemplo, el derecho es un derecho fundamental, el derecho al acceso al Internet, o el derecho a la educación. Ya eso está como un derecho humano. Elementalmente, los derechos fundamentales van de manera progresiva, y lo ideal es que nosotros vayamos aplicando al Estado Dominicano cada vez más y más y más, y exigirle que nos dé más derechos. Ahora mismo, elementalmente, no podemos avanzar en nuestra educación, en nuestro crecimiento profesional. La juventud no puede edificarse en valores sustantivos si no tiene ese elemento de más participación en el acceso al Internet. El Internet ahora mismo es la biblioteca jurídica de todo estudiante, y a partir de ahí es que se van a comenzar a crecer. O sea que, elementalmente, cuando se habla también ya de una tercera generación, que son los derechos medioambientales, para nosotros vivir en un ambiente sano, en un ambiente progresivo, en un ambiente no contaminado, se divide en primera y segunda y tercera generación. No es porque para identificar que el de primera es de mayor importancia que el de segundo, no es para eso, sino para identificar el momento histórico en donde fue surgiendo. Los derechos de primera generación nacieron en la... Bueno, es un problema cronológico. Cronológico. Lo de la segunda, primera y tercera generación. Cronológico. No es porque los de segundo sean de menor importancia, porque ahí está el tema de la educación, la salud, la seguridad social. Y cuando nosotros seguimos escenificando, ¿qué es lo que está sucediendo? En los derechos de primera generación, nosotros, en la Revolución Francesa, 1789, le exigíamos al gobernante que nos deje libre, que nos respete nuestra vida, que nosotros somos iguales ante la ley, que él no es más ni menos que nosotros. Ahí le exigíamos al Estado que nos deje ser. Ya después que esos derechos han sido reconocidos en la historia, entonces llegó el momento de la Revolución Rusa, de la Constitución de Querétaro, en donde reconocieron unos derechos sociales, en donde ahora se le exigían al Estado, además de que seamos iguales ante la ley, de que nos deje ser libre, pero también ya le exigíamos que unos derechos prestacionales, que nos cree educación, que nos cree una escuela con profesores calificados para nosotros entonces crecer en contenido, y también que nos edifique hospitales y clínicas con profesionales de capacidad que nos puedan a nosotros curar de cualquier tipo de enfermedad. Y por ahí es que va el tema de la cronología. Ahora nosotros le exigimos al Estado no solamente de los derechos de primera generación que nos deje ser libre, sino y que también en segunda generación que nos deje ser, que nos eduque, sino también es que nos crea un ambiente sano, próspero y progresivo en donde nosotros podemos educar a nuestra familia. Profesor, lo que me está diciendo para la edificación de la gente es que la responsabilidad que tiene un médico de darme atención de calidad en un hospital no es una dádiva, no, es un derecho. Es un derecho que yo tengo y que el Estado tiene que brindarme. Totalmente. Entonces, el Estado está obligado como rector de todos los organismos y de la eficiencia de que ese médico me brinde a mí un servicio de calidad. Evidentemente, el derecho a la salud es un derecho fundamental. Yo estoy aprendiendo. Cuando usted va a un hospital, no importa que sea público o privado, usted debe eventualmente, si es un tema de emergencia, hay que atenderlo, hay que darle entrada a su situación. Elementalmente, el hospital no va a cubrir toda su enfermedad, pero por lo menos ese trato humano de neutralizar lo que usted
lleva de explicarle qué es lo que usted tiene y corregírselo para que usted pueda ya buscar otra alternativa en el supuesto caso que sea un hospital privado, porque también hay que reconocer el derecho de asociación y el derecho de empresa que tienen algunas personas. Ahora, es por esto que es un deber fundamental de todos nosotros y un derecho humano, que tenemos el derecho a la salud, porque tenemos que ir a hospitales que el Estado debe de construir, que sean igual en su categoría, igual en su profesionalidad interna, en su administración, que sean potables, para que nos den un servicio totalmente y absolutamente de calidad total. No importa qué hospital. Ahora mismo se está construyendo un hospital que nosotros, el Morgan, lo están remodelando. Nosotros estamos viendo cómo... Remodelando no, lo están haciendo nuevo. Eso efectivamente. es un palacio de salud. Y va y lo físico, va. Después, porque la Plaza de la Salud es un palacio de salud, pero lo que yo vi ayer no es un palacio humano. No, es que esa persona puede elaborar un amparo. Cuando exista un impedimento al acceso de su salud, puede elaborar un amparo, porque eso es un derecho humano que usted tiene de manera limitada, el acceso a la emergencia. Otra cosa es que usted tenga una enfermedad especializada y quieran que lo traten en ese centro. No, ya el centro pudiese poner sus condiciones elementalmente. Ahora, nunca el servicio inicial a una persona, porque la vida está por encima. Ahí se conjugan diferentes tipos de derechos fundamentales. Óigame, el derecho a la salud, el Estado debe crear las condiciones necesarias para que puedan intervenir. La seguridad social. Correcto. En donde todos tenemos derecho a un seguro médico para vivir con dignidad. No quiero que solo particularicemos esta cátedra de hoy, esta docencia de hoy, lo que usted quiera llamarle, pero la idea ahora es que no perdamos de vista que la Constitución es el órgano jurídico en el que descansa la normativa de todos nuestros derechos y nuestros deberes y del funcionamiento de todas las instituciones del Estado que esa Constitución rige en esa parte. Eso lo tiene la gente claro, sí. Que existe un ayuntamiento es un problema, eso está en la Constitución. Un Ministerio de Salud Pública, eso es la Constitución, etc. Evidentemente, la Constitución es la matriz, es la madre de donde nace el Estado Dominicano. Es por esto que es importante, como ley suprema de un gobierno, de un país, de la República Dominicana de manera concreta y específica, es que tenemos que establecer desde la misma Constitución un procedimiento de reforma constitucional capaz de impedirle a los intereses personales, a los intereses partidistas, maliciosos, que vulneren la norma suprema, que es un pacto social, que todos los dominicanos ahí plasmamos nuestro interés en que se pueda superar la República Dominicana a través de esa norma constitucional. Y es por eso la gran necesidad de que se ponga un procedimiento complejo. Yo quiero que hablemos de la reforma en el próximo segmento, porque por lo que veo, yo veo que a la gente no le interesa, van a reformar la Constitución por la reelección, van a reformar la Constitución por una nimiedad o por un punto específico. Entonces, el dominicano como que no se interesa mucho de que van a reformar la Constitución. Y por lo que me ha dicho hoy el profesor Omar Ramos Camacho, es que yo debo tener conocimiento, debo tener un interés especial en que mi Constitución no sea un relajo, no sea modificado cada vez que a una persona le dé la gana o que un grupo específico le dé la gana. Yo debo estar atento a eso. Totalmente. Pues mire, este programa, esta sesión de los miércoles, este programa de los miércoles, va a servir de mucho y de orientación para que usted que nos va a escuchar, cada día un tema le vaya a despertar. Yo tengo que estar interesado en lo que es la reforma constitucional, porque mis derechos se van a reducir, aunque hoy no son los mejores, cree usted, se podrán reducir o se podrían mejorar en esa parte. Vamos a hablar de la reforma, si ese es el tema que si vamos a entrar en eso, pero después de esta pausa, para que el segmento siguiente hablemos de los procedimientos y de la reforma y de la importancia que eso tiene. Porque las bases necesitan una voz en quien confiar. Vidal, por su defensa vertical del partido y del país. Vidal, PRMista, en la convención vota con determinación. Vota 120. Vidal Díaz, subsecretario nacional.
y defiende su derecho al bienestar. Bien, gracias. Volvemos con Omar Ramos Camacho, el profesor de Derecho de Periodismo y Sociedad. Omar, la reforma entonces a la Constitución establece cómo se debe modificar y por qué se debe modificar. Lo primero que tenemos que enviarle un mensaje a la sociedad dominicana es que las reformas constitucionales no son negativas. Ah, no. No son negativas. Lo que sucede es que en República Dominicana las 39 reformas y posiblemente en el 2019 la número 40 sería para crear el escenario propicio para los beneficios personales de un partido político o de un gobierno, un grupo específico. Si una reforma constitucional viene para dotar a la República Dominicana, uno, para limitar el poder político o presidencial, dos, para crear más derechos, deberes, garantías a los ciudadanos, las reformas son positivas y constructivas. Lo que sucede es que nosotros hemos distorsionado el concepto de reforma constitucional, primero cuando no respetamos el procedimiento que está específico en nuestra ley sustantiva, y después que simple y únicamente las reformas constitucionales aquí es para modificar la elección presidencial. Ahora hay un gran debate si el presidente actual lamentablemente va a reformar nuevamente la Constitución Dominicana. Evidentemente, el procedimiento que establece la Constitución debe de cumplirse a carta cabal. Por lo que un referendo aprobatorio es de obligatoriedad, es una imposición que la República Dominicana le hace a la Asamblea Nacional Revisora, le hace también al partido de gobierno, porque obligatoriamente esa es la posibilidad de que nosotros como pueblo nos expongamos nuestro criterio sobre si una reforma constitucional para variar nuevamente el sistema de elección presidencial es viable o no. Aquí no se puede. En la prensa salió algo de que se le vería que sería una disposición discriminatoria que solamente se le niegue nuevamente la reelección al presidente actual, de un comunicador de relevancia. No. En ningún momento a esa persona, que al presidente actual, se le está negando su derecho de reelección, porque el derecho de reelección se lo dimos nosotros en el 2016. Por ende, no podemos justificar que el sufragio pasivo de Danilo Medina ha venido a transgredirse por la sociedad dominicana. Aquí lo que nosotros tenemos que exigirle es que se someta a un referendo probatorio para ver si es real que la sociedad dominicana quiere modificar la Constitución para favorecerlo a una sola persona. La Constitución tiene un efecto inmediato, vigente. Y el referendo, perdóname, porque quería que entendiera eso, pero al introducir el referendo aprobatorio, eso quiere decir como otro proceso. Y ese proceso está contemplado en la Constitución. En la misma Constitución. Como necesidad para ver. ¿Qué sucede? El referendo es la vía o la alternativa de participación política que tenemos el pueblo para decir sí o no a lo que se hizo en la Asamblea Nacional Revisora, que es el órgano constituido para reformar la Constitución, en donde nosotros vetamos o aprobamos lo que ellos decidieron ya previamente. Si nosotros decimos no, no podrá ser proclamada y la reforma nunca se dio. Ahora, ¿qué está sucediendo? El referendo aprobatorio, como mecanismo de participación para que el pueblo dé una opinión concreta sobre la reforma que hizo la Asamblea Nacional Revisora, solo será parte del procedimiento de reforma constitucional por varios temas, entre los cuales están, cuando verse las reformas de derechos fundamentales, de temas electorales, de la moneda, del territorio nacional, temas medulares. Elementalmente, para que Danilo Medina pueda reelegirse. Danilo o cualquier presidente. Bueno, estamos en este momento con Danilo. Sí, porque hay un transitorio que establece que el presidente actual, un transitorio en la misma Constitución, no podrá ser reelegido para los próximos periodos. Para nunca más. Nunca más. Pero al mismo tiempo, ni ser presidente. O sea, él está ya inhabilitado. Ni ser vicepresidente, efectivamente. Porque la Constitución,
Uno es el transitorio que dice que específicamente que el presidente del 2016 en adelante hasta 2020 no podrá ser presidente ni vicepresidente ni nunca más. Y ahora mismo el sistema de elección presidencial es que usted puede aspirar llegar a ser presidente, aspirar a su reelección consecutiva, o sea, 4 años más, pero después más nunca más, ni podrá ser vicepresidente. Lo mismo que se le acredita a Danilo Medina en ese transitorio, lo que sucede es que el efecto inmediato que tiene la Constitución Dominicana se le aplica desde el 2012, que fue el primer mandato, 2016, segundo mandato, y ya. Ahora, a todos los presidentes que serán en la República Dominicana en su futuro, se le va a aplicar lo mismo que ahora mismo se le está concretizando. Que son 8 años y nunca más. 8 años y nunca más. Es una interpretación errada y condicionada que se establezca que al presidente Fernández y al presidente Mejía no se le acredite No, porque a ellos no se les puede aplicar, porque ellos fueron antes. Ellos fueron antes y que la reforma constitucional rige un efecto a futuro sobre la continuidad del Estado. Ahora, si uno de ellos vuelve a ser presidente, ya sí le aplican 8 años y nunca jamás. Efectivamente, ahí es que nosotros tenemos que estar claros. Porque la reforma constitucional y la Constitución tiene un efecto de darle una continuidad al Estado dominicano. No podemos alegar que al presidente Fernández y al presidente Mejía se le va a mermar sus derechos de participación política porque no fueron construidos, ese liderazgo no fue edificado en esta Constitución. A quien sí le afecta directamente por el efecto inmediato, por los principios de continuidad del Estado, es al presidente actual. Pero nunca al presidente Fernández, nunca al presidente Mejía. Después, lo adelante, como dice don Licho, se le aplicará evidentemente los 8 años, ya pues tendrá que salir del aspecto político. Pero mientras tanto no. Oye, pero la verdad es que está más complejo de lo que yo pensaba, profesor. No solamente el referendo aprobatorio, sino que quienes tienen que acceder a la reforma constitucional es una parte calificada. Primero lo puede hacer el Poder Ejecutivo, en manos de su presidente, elementalmente, iniciar el procedimiento de reforma constitucional, pero también el Congreso Nacional, sea los diputados. Las dos cámaras juntas, la Asamblea Nacional se llama eso. Ajá, eso es para iniciar, Asamblea Nacional Revisora. Pero para iniciar el procedimiento de reforma constitucional, primero la Cámara de Diputados debe de ser una mayoría calificada. Porque tiene que crear una ley especial que autorice la modificación constitucional con una mayoría especial en cada Cámara. Efectivamente, que sería la ley de convocatoria a la reforma constitucional. Correcto. Y esa ley de convocatoria hace más complejo el procedimiento porque se debe de especificar qué artículo de la Constitución se quiere reformar. 2. ¿Por cuál artículo se quisiera lograr la reforma? Y 3. Evidentemente, crear los argumentos necesarios de por qué vamos a reformar la Constitución Dominicana. Entonces, esa es la convocatoria. Esa es la ley de convocatoria. A partir de ahí es que se unifican, como dice don Licho, el Congreso Nacional, que ahora ya no sería Congreso Nacional. No, Asamblea Revisora. Sino Asamblea Revisora o Asamblea Nacional Revisora. Según los términos de la propia Constitución. Ahí, lo que pasa es que el Poder Legislativo, todos conocemos una composición del Congreso Nacional, que es la que arroja más luces porque es la que crea las leyes. Pero el Poder Legislativo también existe otras formas en que se constituye y elabora. Por ejemplo, cuando en la República Dominicana, el 16 de agosto, el presidente de la República Dominicana hace una rendición de cuentas, ahí que participan los congresistas, diputados y senadores, no están convocados como Congreso Nacional, sino exclusivamente como Asamblea Nacional. Pero cuando el Poder Legislativo escucha a los resultados finales de la Junta Central Electoral y que se le envía esa acta para ello verificar que real y sinceramente el proceso se dio de manera diáfana y transparente, entonces ahí también ya el Poder Legislativo no actúa como Congreso Nacional, sino como otro organismo a nivel interno. Correcto. Profesor, debo decirle al público que estamos conversando con un distinguido joven de alto nivel profesional, académico, intelectual, jurídico, Omar Ramos Camacho, profesor de Derecho Constitucional en varias universidades, en maestría, doctorado,
de varias universidades, que ya tiene texto, creo, ¿no, verdad? Así es. Sobre el tema, y tiene una labor dilatada sobre el tratamiento del tema constitucional. Estamos hablando con un joven que se perfila, para no decirle que ya lo logró todo, a ser un experto en derecho constitucional en la República Dominicana. Una persona con un profundo conocimiento de lo que está plasmado en nuestra Constitución. Va a ser una cátedra todos los miércoles de derecho constitucional, de derecho común, pero jurídica, a los fines de que nosotros aprendamos, nos empoderemos de nuestros derechos y del cumplimiento de nuestros deberes, nuestras responsabilidades como ciudadanos y nuestros derechos como ciudadanos legalmente establecidos. Es decir, usted va a tener mentalmente una constitución permanente en la mano, en la ley, y quizás le damos poder para que usted también pueda reclamar esos derechos que usted tiene, por la vía que sea. Hay muchas formas de cosas. Él está tratando el tema de la reforma constitucional. Yo no quiero dejar de que quede en el aire algo, porque yo creía, por lo que él me ha dicho, y él me va a corregir reiterándolo, yo creía que, por ejemplo, si el presidente Danilo Medina quiere aspirar, de la que yo no puedo decir que sea verdad o no, tendría que modificar la Constitución. Pero yo creía que solo bastaba con que las cámaras del Congreso, creando ya la Asamblea Nacional Revisora, modificara la Constitución. Pero él me está diciendo que hay algo más complejo. Él me está diciendo que hay que someter esa decisión de las cámaras del Congreso a un referendo aprobatorio ante el pueblo, y que se necesita también un porcentaje positivo determinado. O sea, para el actual presidente es como un laberinto más difícil de salir, modificar la Constitución. ¿O yo estoy equivocado? No, usted está en lo correcto. Y se hace más complejo el procedimiento porque ese referendo aprobatorio mínimo debe de haber una participación de los registros electorales de las personas habilitadas para ejercer el sufragio de un mínimo de un 30%, en donde de los votantes que están inscritos en la Junta Electoral que participe mínimo un 30% mínimo. Y ese 30% que participe tiene que decir la mayoría positiva o negativa para aprobar la decisión que se tome. Evidentemente, entonces luego viene lo que usted está citando, que más de la mitad de esas personas que deben de superar el 30% deben de votar a favor de lo que se hizo en la Asamblea Nacional Revisora. ¿Y por qué es necesario? Si votan en contra es nula. Nula. Ay, madre mía. Pero no solamente eso. ¿Por qué es necesario el referendo aprobatorio? Porque ahora, en esa ley de convocatoria, en donde se va a explicar el objeto de la reforma constitucional, el presidente actual deberá justificar que se les vulneran sus derechos fundamentales, que es un elemento constitutivo para que el referendo se habilite y tenga que ser sometido para una conclusión efectiva de la reforma constitucional. Eso sería otra consulta. No, esa es la misma. Lo que ahora estoy justificando es que el referendo aprobatorio es necesario. ¿Y por qué sería imprescindible? Y es que el presidente de la República Dominicana tiene que explicar en esa ley de convocatoria de la Constitución que sus derechos fundamentales a la igualdad, porque se siente discriminado en el sentido de que a otro expresidente no se le acredite, o que ese artículo transitorio solamente lo limita a él y a ningún otro ciudadano de la República Dominicana. ¿Y eso es inconstitucional, dicen algunos? No, eso no es inconstitucional, porque recordemos que los derechos fundamentales está muy bien que se le limite, porque la sociedad dominicana debe de ir avanzando, debe de ir revolucionando, transformándose, y solamente con el cambio, el relevo generacional, y para que la administración de las cosas públicas puede ser de manera concreta valorada por otros sectores, que nosotros vamos a ir creciendo como sociedad dominicana. O sea, que se le limite por 8 años el acceso a ser presidente de la República una persona, eso no limita sus derechos de sufragio pasivo para nada, porque se le dio la oportunidad, y no solamente una vez, sino a la reelección. Es el sistema americano. Nosotros como dominicanos tenemos un país de referencia en todos los sentidos, y es Estados Unidos. Ahí el sistema presidencial es 2 periodos consecutivos y más.
nunca podrá ser presidente. Eso es lo que nosotros tenemos que imitar, porque solamente así vamos a progresar, vamos a tener un Estado consolidado e institucional. Bueno, pues mire, yo hoy he aprendido y me ha cambiado la impresión que yo tenía sobre la posibilidad. Es decir, no es posible solo la decisión del Congreso. No es posible que el presidente actual diga yo voy a modificar la Constitución y con eso es suficiente. Porque ya el Congreso no tiene la última palabra. Es lo que ha dicho el distinguido profesor Omar Ramos Camacho en esta enseñanza del derecho constitucional dominicano. Ahora, con esto vamos a terminar el programa, profesor. ¿Habrá posibilidad alguna de que si el presidente Danilo Medina o cualquier ciudadano diga no, el resultado fue irregular o me perjudica, de yo acudir por ante el Tribunal Constitucional para yo reclamar mis derechos? Mira, don Licho, usted ha tocado un tema importantísimo, y es si nosotros como ciudadanos comunes y corrientes podemos criticar la reforma constitucional. Lo primero es que hay que establecer que la misma Constitución, las marchas populares no paralizan, después de iniciada la reforma constitucional, no obstaculizan su conclusión. ¿Qué quiere decir las marchas populares? Que el pueblo se exprese. Que el pueblo se exprese, no va a paralizar. Después ya que esa ley de convocatoria hizo un llamado a la reforma constitucional, no podrá la hegemonía, ¿verdad?, de la sociedad dominicana, las movilizaciones, no podrá paralizar la reforma dentro del marco constitucional. jurídico. Lo que nosotros lo vemos a favor, porque la sociedad dominicana va a poder pronunciarse en el referendo aprobatorio, que es parte del procedimiento de reforma constitucional. Sobre el tema del Tribunal Constitucional y un posible control al procedimiento de reforma constitucional, nosotros hemos establecido que sí puede. ¿Por qué sí puede el Tribunal Constitucional hacer un control de la reforma constitucional? Y es que existe cláusula pétrea en el mismo procedimiento de reforma constitucional, en donde el sistema de gobierno, que siempre deberá ser civil, republicano, democrático y representativo, no podrá ser reformado. Si en una modificación constitucional aquí se quiere imponer un sistema monárquico, entonces el Tribunal Constitucional está llamado a defender la supremacía de la Constitución Dominicana, explicando que no, que ese procedimiento de reforma constitucional es nulo, porque pudiese dar el caso de que la Asamblea Nacional Revisora quiera imponer aquí un sistema monárquico y no le dé participación vía referendo y se proclama la Constitución nueva. No, aquí quien tiene el deber entonces es el Tribunal Constitucional como máximo intérprete de la Constitución, y que en su rol de crear un orden constitucional eventualmente tiene que ponderar si el procedimiento de reforma constitucional fue o no debidamente establecido, y ahí hay una cláusula pétrea que el sistema de gobierno nunca podrá ser suspendido. Y otro tema muy importante, que eso nosotros se lo adicionamos y se lo adjuntamos, es que existen otros principios medulares, como la separación de poderes, que siempre debe de primar en la República Dominicana, porque debe de haber un control y un contrapeso a las ejecutorias que tenga determinado gobernante. Otro tema muy importante, el principio de supremacía constitucional. Siempre la Constitución Dominicana debe de ser el estandarte a nivel normativo de que todos debemos respetarla. Hay otro tema muy importante también, es que nosotros como República Dominicana no tenemos que ceñirnos a un país determinado. Bueno, profesor, yo estoy seguro que el pueblo ha quedado enriquecido hoy, como yo. He aprendido mucho más. Pero el tiempo se nos ha terminado. Vamos a citar al profesor para el próximo miércoles y ustedes luego van a tener participación. El miércoles trataremos este y otros temas con el profesor Omar Ramos Camacho sobre el derecho constitucional y el derecho común en la República Dominicana. Eso va a ser todos los miércoles aquí a las 8 de la mañana. Así que gracias, profesor, de verdad lo felicito. Me siento orgulloso de la amistad, la familiaridad y la cercanía. Gracias, me siento bien. Así que mañana tendremos otro programa tan importante como este de hoy. Así que gracias, su sintonía, y hasta mañana, si Dios quiere, distinguidos televidentes.